Bien, vamos a continuar con la clase. Una de las cosas que me gustaría que toquemos es el uso de las tablas. Vamos a trabajar con tablas. Para insertar una tabla, podemos hacerlo acá en el menú Insertar. Vamos a la opción Tabla y aquí vemos que hay unos cuadritos. Cada vez que nos movemos en esos cuadritos, vamos seleccionando filas o columnas que forman lo que es una tabla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, una tabla de 5 columnas, yo tengo que arrastrar aquí arriba y escoger 5 columnas. Y así sucesivamente, si quiero 6, voy arrastrando hasta el número que quiero. Vamos a hacer una tabla de 6 columnas y 5 filas. Entonces yo voy viendo arriba las dimensiones de mi tabla. Aquí podemos ver que hay una tabla de 6 columnas y 5 filas. Suelto y aquí ya queda creada mi tabla. Entonces aquí puedo ya empezar a digitar la información de la misma. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es cambiar el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos varios diseños de tabla. Entonces, según nuestra necesidad, nosotros escogemos el diseño de la tabla. Primero seleccionamos los datos y luego hacemos clic en el diseño de la tabla que queramos. Y ahí ya tengo creada una tabla con un diseño. Otra forma de hacer la tabla es por acá, insertar tabla. Vamos a la opción insertar tabla. Aquí podemos escoger también el número de columnas y el número de filas que yo necesito para mi tabla. Por ejemplo, yo quiero una tabla de 3 columnas y 3 filas, por ejemplo. Solamente tengo que especificar acá cuántas columnas y cuántas filas quiero. Si quiero aumentar el número de columnas, puedo hacerlo con esos botones. Esas flechitas me ayudan con esa parte. Entonces acá también puedo escoger un ancho de columna fijo o autoajustar al contenido de la tabla. En este caso yo lo voy a dejar automático, pero recuerden que pueden autoajustar el contenido para que cuando usted escriba algo, el contenido de la misma se ajuste al tamaño de la tabla. Y hacemos clic en aceptar. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es cambiar el estilo de mi tabla. Entonces, para eso, yo puedo hacerlo de varias formas también. Acá en esta opción se llama estilo de pluma. Yo puedo escoger el estilo de, de mi tabla. Por ejemplo, esta es una. Y aquí yo puedo escoger el ancho que le voy a dar y el color también. Lo vamos a dejar así negro, pero aquí lo pueden cambiar. Luego que yo escojo el estilo, puedo aplicarlo a todos los bordes, al borde inferior, superior, izquierdo, derecho o a los bordes externos. En este caso lo voy a aplicar a los bordes externos y miren acá cómo ya cambió mi tabla. Recuerden que vamos acá a estilo de pluma, escogemos el estilo, por ejemplo hay varios, que hay otro, escogemos el color, por ejemplo vamos a cambiar el color. Y aquí yo aplico, si lo quiero a todos los bordes o solamente al borde externo o a los internos. En este caso lo voy a aplicar de nuevo a los bordes externos para que ustedes vean cómo queda. Bien, otra de las cosas que necesitan hacer es saber cómo poner un símbolo en la tabla. Yo voy a insertar otra. Vamos a insertar una que tenga 6 filas y 6 columnas. Hay una, vamos a bajar un poquito. Hay una de las tareas que les va a pedir que
definan un nuevo tipo de viñeta. O sea, ustedes tienen viñetas ahí prediseñadas, pero en la práctica hay una parte que les pide que inserten un nuevo tipo de viñeta. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Ustedes van a ver el video y tratar de practicar todo este material para que puedan realizar la práctica. Me parece que es, bueno, era una, no recuerdo bien cuántas columnas tenía la práctica, pero sí recuerdo que tenía esta información. Había una que decía punto 1, punto 2 y punto 3. Por ejemplo, yo quiero aplicar una viñeta a este texto, pues entonces yo selecciono el texto, voy acá, a inicio, y busco mis viñetas. Ahí está el símbolo, pero si usted no lo tiene, porque nunca la ha usado o quiere definir un nuevo tipo de viñeta, vamos aquí a definir viñeta. Símbolo. Y aquí escogemos el símbolo que queremos agregar. En este caso es la computadora. Pueden buscarla aquí, se llama Windings. Yo escribí una W y ahí me apareció. Si no, con esa flechita usted se va moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces buscan esta opción, esta fuente, perdón, y aquí le dan un clic a la computadora y a aceptar. Entonces aquí me pide me pregunta cuál alineación yo quiero darle, si izquierda, derecha, centrada. Vamos a ponerle centrada y le damos a aceptar. Aquí yo tengo centrado mi texto y tengo mis computadoras ya como viñeta. Si yo voy acá, pues ya me aparece, se va a quedar ahí. Fíjense que ahora me aparecen dos porque ya yo la había buscado. Entonces, otra cosa que deben tener en cuenta es cambiar el ancho de las filas. Aunque le especifiqué ahorita que lo puede hacer automático, usted también lo puede hacer manual. Solamente tienen que hacer un clic en la celda a la cual quiere cambiar el ancho o a la columna y mover y arrastrar con el mouse cada línea que divide la fila o celda que usted quiere cambiar el ancho. Otra cosa que deben tener en cuenta para la práctica es cambiar la dirección del texto. Para esto yo voy a seleccionar el texto al que yo quiero cambiarle la dirección. Vamos al menú presentación y aquí yo puedo cambiar la dirección del texto. Ven, ahí yo lo cambié, solamente que ahora tengo que ampliar un poquito el ancho para que pueda caber el texto. Fíjense que yo me coloco en una de las celdas y arrastro. En una de las líneas de las celdas y arrastro. Y ahí ya tienen la dirección del texto cambiada. Entonces, esto le va a ser útil para la práctica. Otra cosa que debemos practicar es cómo yo combinar celdas. Por ejemplo, yo tengo esta tabla ya hecha y yo quiero unir esas celdas. Entonces yo lo que hago es que las combino. Para nosotros unir varias celdas, nosotros tenemos que ir al menú presentación y hacer clic en combinar celdas. Fíjense que ahí esa celda se convirtió en una sola celda. Para practicar mejor este ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a insertar otra tabla vamos a practicar con 6 filas y 6 columnas nuevamente. Entonces, lo que le decía es que ustedes pueden unir. Por ejemplo, aquí tenemos 6 columnas. Yo quiero unir esta, eh,
esa celda, o sea, para que se convierta en una sola. Entonces, luego que voy al menú presentación, hago clic en combinar celdas. Si es más de uno, usted también lo puede hacer. Selecciono las que quiero combinar y hago clic. Eso también lo van a usar en la práctica. Recuerden, selecciono las celdas que quiero combinar y hago clic en combinar celdas. Y así puedo lograrlo.